Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros compartiendo nuestro primer programa del día de hoy, jueves 27 de abril del año 2023, cuando son las 9 de la mañana con 42 minutos. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Premoniciones. Premoniciones, usted sabe, es un programa que tenemos el honor de que nos esté patrocinando nuestro queridísimo doctor en Ciencias Sociales, José Moreno Mena. Él fue investigador del Colegio de la Frontera Norte del COLEF en Mexicali y también del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestro en Desarrollo Rural y licenciado en Sociología. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California y también es especialista en el estudio de los movimientos migratorios transfronterizos y es fundador y presidente de la Asociación Civil Coalición Pro Defensa del Migrante. Y tenemos también la grata sorpresa y el enorme placer de presentar a Óscar Bernardo Rivera García. Él se suma al día de hoy a Premoniciones, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense Asociación Civil y también es el licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Sociología, Filosofía, Ciencias Políticas, Historia y Movimientos Sociales en diferentes universidades públicas y privadas de México. Tiene publicaciones de diversos artículos y capítulos de libros que abordan a los grupos en situación de vulnerabilidad y procesos migratorios y actualmente es profesor en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC aquí en el estado de Baja California, la capital Mexicali. El tema de hoy, Olga Alicia Aragón, el Parlamento Migrante en Baja California, una experiencia desde la sociedad. Pues qué tema, la verdad es que nos gustaría mucho, ya estamos pendientes de poder arrancar el programa, Alicia, si fueras tan amable de darle el terminado que tan sabiamente y tan hermosamente siempre nos haces la presentación. Siempre me pones en apuros. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa, ustedes saben que los programas con el maestro Moreno Mena siempre están, o casi siempre están dedicados al problema de la migración y que este problema se ha vuelto cada vez más difícil hasta alcanzar lo que los conocedores califican como crisis humanitaria. Nosotros tenemos, lo hemos dicho, 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y hacia ese país se dirige la inmensa mayoría de los migrantes de Centro, Sudamérica, de nuestro propio país y por supuesto de otras naciones que consideran que puede ser fácil pasar por la frontera mexicana. Sin embargo, ha costado la vida a decenas de miles de hombres y mujeres, incluso niños, que intentan este cruce. Y por eso nos da muchísimo gusto que el maestro José Moreno Mena haya invitado hoy al doctor Óscar Bernardo Rivera García, porque tiene las herramientas intelectuales, profesionales, para ayudarnos a comprender este fenómeno de la migración desde las ciencias sociales, la historia, la sociología, por supuesto la experiencia misma del contacto con las organizaciones que están en lucha en defensa de los derechos de los migrantes y que sabemos que han sido principalmente las personas que se organizan en la sociedad, desde la experiencia, desde la sociedad civil, como se ha logrado avanzar poco a poco y a veces lamentablemente retroceder por la acción de la autoridad, por las políticas migratorias inadecuadas, violatorias de derechos humanos, pero sin embargo esta sociedad civil empuja siempre hacia la búsqueda de una solución humanitaria a este problema humanista. Y de eso es de lo que vamos a hablar, la experiencia que ha tenido la sociedad civil y qué significa este Parlamento Migrante en Baja California. Pues la bienvenida se las damos a ambos, maestro Mena, doctor Rivera, y este es su espacio, Cuatro Vientos. Bueno, pues en primer lugar, buen día a todos y todas, ¿verdad? Pues para nosotros es un honor aquí tener al compañero Óscar
Rivera, que quiero decirles que él es un excelente investigador de la UABC, trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales, es de los investigadores comprometidos con su realidad, ¿no? Que hay pocos realmente en la UABC. Él se ha especializado en estudios de los grupos vulnerables, sobre todo niños, niñas y adolescentes. Tiene varios trabajos muy interesantes y algunos libros que vale la pena discutirlos en un momento dado, ¿verdad? Y pues lo invitamos porque él estuvo presente en un evento interesante de la sociedad civil, organizado por la sociedad civil y algunos académicos, y que hace referencia precisamente o está en relación con lo que hemos venido platicando desde hace rato en este programa, ¿verdad? Sobre la cuestión de que Baja California es un espacio donde confluyen distintos flujos migratorios de distintas nacionalidades. Ahorita tenemos identificadas más o menos como unas 10 nacionalidades, ¿verdad? Migrantes de 10 nacionalidades por aquí, por Baja California, y entonces, pues es un espacio donde debería ser un santuario, ¿verdad? Y lo hemos discutido varias veces, en varias ocasiones, donde entonces se realizó un ejercicio que me pareció interesante y que nos lo platique Oscar, ¿verdad? Creo que es importante que este tipo de ejercicios sean constantes hasta que nos sirvan para discutir esa posibilidad de que en un momento dado podamos impulsar un proyecto de política pública importante para que Baja California sea considerado un santuario, como lo es algunas ciudades de Estados Unidos, ¿no? San Francisco, etcétera, ¿no? Entonces, pues quiero comenzar por preguntarle a Oscar, ¿verdad? Y darle la bienvenida, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué es importante el ejercicio que se llevó a cabo en el Congreso del Estado? En primer lugar, ¿quién lo organizó y cuál fue el objetivo? Yo creo que por ahí podemos empezar a platicar. Claro que sí. Buenos días a todos. Por principio, para agradecer la invitación, debo confesar, en mi proceso de formación, cuando estaba estudiando el doctorado aquí en el estado de Sonora, estado vecino, uno de los autores que yo seguía mucho para mi proyecto de tesis era el profe Mena. El profe Mena lo leía, lo interpretaba, porque él para mí fue un gran ejemplo. Y afortunadamente la vida me posiciona como colega, o sea, como colega de la persona que admira. Entonces, por principio, agradecer mucho a sus órdenes y quiero iniciar haciendo una pequeña aclaración. Yo participé como invitado, como observador a este evento que organizan dos organizaciones de la sociedad civil, Espacio Migrante y Oxfam México. Esta invitación se me hace a través de un programa que tengo registrado del Servicio Social, en donde una estudiante que me llama mucho la atención está muy involucrada con el tema. Entonces me hacen la invitación con la advertencia de que se trata de un ejercicio de simulación. Por principio, lo que más me llama la atención es este ejercicio de simulación y simbólicamente dónde se va a realizar y aparte lo que se va a realizar. Es decir, primero se advierte, es un ejercicio de simulación para generar un liderazgo. Como bien lo menciona ahorita el profe Mena, es un liderazgo en un espacio geográfico que debería ser un santuario por la presencia de muchas personas migrantes. En segundo lugar, el ejercicio en sí mismo, lo que implica un parlamento, ya no mexicano, ya no internacional, lo que implica en sí mismo un parlamento, personas discutiendo para tomar decisiones. Y el tercer elemento simbólico, pero que no deja de ser importante, es dónde se realizó el ejercicio. Se realiza en el Congreso de la capital del estado, en donde efectivamente se llevan a cabo parlamentos en donde se toman decisiones para los ciudadanos de Baja California. En este sentido, creo que vale muchísimo la pena de rescatar varios elementos. El primero, ¿quién lo organiza? Lo organizan dos organizaciones, como ya lo mencioné, Espacio Migrante y Oxfam México. Espacio Migrante es una organización binacional
que no tiene mucho tiempo, se crea en el 2012, pero tiene la presencia en el estado de California, en Estados Unidos y en Baja California. Y tiene como como su misión es crear espacios seguros en donde las personas migrantes puedan tener comunidad, acceder a programas educativos y culturales y recibir acompañamiento integral. Presencia importantísima de una organización con esta visión. Y Oxfam México es otra organización de índole internacional, pero con presencia en México, que busca una igualdad, construir un futuro igualitario en México. Es lo que tienen en su visión, en su página de internet, quien lo quiera revisar. Oxfam México, se escribe OXFAM México, Oxfam México. Estos dos grupos de la sociedad civil, a partir de las necesidades, a partir del involucramiento con una realidad que no podemos dejar a un lado en Baja California, empiezan a invitar a ciertos personajes representativos de la comunidad migratoria y logran construir lo que para ellos fue un éxito rotundo, que fue el primer ejercicio del Parlamento Migrante a nivel nacional. Y por lo poco que he estado investigando, es un primer ejercicio de simulación, pero no deja de ser importante el ejercicio de parlamentario migrante a nivel Latinoamérica. Es el primer ejercicio y se llevó a cabo en Baja California, repito, simbólicamente en la capital del estado, en el Congreso Legislativo. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionó ahorita el profe Mena, es fundamental darle voz a una realidad que la tenemos de manera cotidiana en el estado de Baja California. Por ahí quisiera más o menos empezar. Sí, perdón, ¿quiénes fueron los participantes en este congreso? Y si hubo presencia de autoridades locales, legisladores locales, o el congreso, la sede, el edificio fue de ustedes. El edificio fue en el Congreso Legislativo del Estado de Baja California, aquí en Mexicali. Hubo presencia de un par de diputados, una diputada que tiene la Comisión de Asuntos Migratorios, el otro diputado, que no recuerdo ahorita su nombre, se excusó, pero mandó a su asistente, y hubo un regidor. Esos fueron los personajes dentro de la política que pude identificar. Ahora, en cuanto a la organización y al evento en sí mismo, fue muy emblemático ver cómo por principio nos citaron a las 12 del día, a la 1 de la tarde, nos citaron a la 1 de la tarde y estábamos todos alrededor, empezaron a llegar los medios, empezaron a llegar representantes de algunas organizaciones locales, organizaciones civiles locales, y llegó la comitiva de los parlamentarios, porque se nombraron parlamentarios. Llega la comitiva y se empiezan a organizar. Ahora bien, ¿quiénes integraron este parlamento? Como iba a ser una primera sesión de un parlamento migrante, como ejercicio de simulación, se asignó a Paola Morales como la presidenta de nacionalidad colombiana. Después, Irma Hernández, parlamentaria de El Salvador, con la Comisión de Asuntos Laborales. De ahí, la hija de Paola Morales, que me pareció una estrategia sumamente interesante, Azul Agüedo Morales, que se nombra como la parlamentaria de la niñez, una niña de no más de 10 años, de 12 años. De ahí en fuera se empezaron a presentar el resto de los parlamentarios y parlamentarias que cubrían ciertas comisiones. Por ejemplo, Vivian Petit, la parlamentaria Stacy Girón, el parlamentario Juan José Melara Cruz, el parlamentario Silvia Ramírez, que aquí quiero traer un poco la participación de Silvia Ramírez. Silvia Ramírez representaba como parlamentaria el tema de mujeres indígenas. Silvia Ramírez es originaria del estado de Oaxaca, pertenece a un grupo originario y ella abordó un tema sumamente interesante,
que era la violencia y la discriminación hacia mujeres de grupos originarios. Otra parlamentaria que participó de origen salvadoreña es Irma Hernández. Ella, que ya lo mencioné, ella era la representante de la Comisión Laboral, el parlamentario Arnold Cruz de Honduras, el parlamentario también de Asuntos Laborales, y una participación que me llamó muchísimo la atención es el secretario del Parlamento. El secretario del Parlamento era Benjamín, y tenía un apellido medio complicado de pronunciar para mí, de origen de la República del Congo. Él tenía la comisión de Humanidad. Y estas participaciones de los diferentes parlamentarios de diferentes nacionalidades, que sí predominaba la nacionalidad salvadoreña y la nacionalidad hondureña, tenían un único objetivo: expresar situaciones comunes a partir de experiencias individuales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la parlamentaria Irma Hernández, el parlamentario Alberto Chávez del Salvador, él trató un tema que para mí fue nuevo, que hablaba de justicia del lenguaje. ¿Qué implicaba para este parlamentario Alberto Chávez del Salvador la justicia del lenguaje? Él planteaba el rescate de las palabras de origen, que no se fueran perdiendo entre la comunidad. Y él mencionaba, uno de los elementos de discriminación cuando estamos en un país extranjero, en este caso México, es cuando estamos intentando expresarnos con palabras que para nosotros son totalmente normales, pero aquí no se entienden. Este parlamentario tenía el objetivo de crear una propuesta de ley para generar esa justicia del lenguaje, hacerle justicia al lenguaje de los países originarios, por ejemplo. Híjole, pues qué interesante, maestro, porque de viva voz de los migrantes, los académicos mismos pueden darse cuenta de que el fenómeno de manera integral de la migración todavía tiene muchas aristas, muchos ángulos que no han sido estudiados, y son los migrantes quienes los conocen y les dicen, ¿saben qué? En la parte de nuestros derechos está incluso nuestro modo de hablar, nuestros modismos de nuestras palabras, ¿no?, con las que nos expresamos. Maestro Mena, sí, ¿qué trascendencia tiene este evento ahí en Mexicali? Mira, yo he visto ejercicios de parlamentos que son reales, así como lo él dice, son simulaciones o recreaciones de un ambiente, pero en lo micro, ¿no? Por ejemplo, he visto en algunas universidades que se hacen el Parlamento de la ONU. Están la representación de los distintos países ahí, el secretario general, etcétera, y se hacen este tipo de recreaciones como para darle una, digamos, poner en la agenda determinados temas, ¿no? Por ejemplo, la paz, etcétera, ¿no? En ciencias políticas, por ejemplo, sí me tocó ver algunos ejercicios de parlamento donde venían hasta funcionarios de la misma ONU para ayudar a crear el parlamento, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios me parece importante porque son espacios que dan la pauta para discutir temas que muchas veces no los tenemos presentes, y que son temas que pueden ayudar a contribuir a minorar las situaciones de vulnerabilidad de los propios migrantes, ¿no? Y que son para llamar la atención también de los legisladores, ¿verdad? Para que los mismos legisladores asuman algunas de las ideas y puedan desarrollar o impulsar iniciativas de ley que se conviertan en políticas públicas, ¿sí? Esa es parte. Tengo entendido que este parlamento que se inició aquí en Mexicali, que fue el 14, ¿verdad?, se replicó en Tijuana el día 15 y luego se replicó después en Rosarito, y creo que allá sí tuvo la participación de funcionarios de más alto nivel. Creo que en Rosarito estuvo la presidenta municipal, en Tijuana algunos regidores. Entonces, es una forma, pues,
de incentivar la discusión, ¿verdad?, de los temas que tienen que ver con las problemáticas migratorias, en este caso, ¿no? Y pues esperemos que no se quede nada más en una, digamos, en algo espontáneo, en algo nada más simbólico durante 2 o 3 días, sino que pueda continuar, ¿no? Porque si continúa esto, puede servir de un espacio importante para las organizaciones de la sociedad civil para, como decía yo, empezar a discutir la posibilidad de que el propio Congreso, ¿verdad?, en un momento dado legisle sobre la posibilidad de hacer un llamamiento para que el Estado o los municipios donde más se manifiestan los flujos migratorios se conviertan en santuarios, ¿no? Y luego dotarlos después de instrumentos que sirvan para hacer valer esto, no solamente pues que quede más nombrado, ¿no?, sino también ver de qué manera echar a andar actividades concretas, ¿no?, que sí puedan pues ser operativas, ¿verdad? Doctor Oscar, ¿hay alguna posibilidad de que este Parlamento pudiera en un momento determinado, como su nombre lo dice, hacer una iniciativa de ley para transformar las políticas públicas de la migración en nuestro país? ¿Sería un objetivo alcanzable? ¿Y a qué tiempo? ¿A corto, mediano o largo plazo? Porque ya ve que pues estamos todavía en espera de que se anuncie algo por parte del gobierno federal mexicano, después de que el padre Soralinde de nueva cuenta se adelanta a los acontecimientos y dice ya va a existir una nueva institución, desaparece el instituto y vamos a hacer foros, mesas de trabajo. ¿Están vinculados estos parlamentos, este parlamento con estas otras iniciativas que se están generando a lo largo y ancho del país para ya poner en orden el tema de la migración en nuestro país, en México? En términos concretos, en términos prácticos, lo veo muy difícil. Es decir, desde el Parlamento, desde este ejercicio del Parlamento Migrante, proponer la modificación de una ley que sea práctica, lo veo muy difícil. El acompañamiento para la propuesta de ley debe estar fundamentada y debe salir, y hay que revisar las normatividades y las leyes y cómo se puede hacer una propuesta de ley en el estado de Baja California, a partir de cuántos requisitos. Por ejemplo, de lo que sí estoy seguro es que en el caso del estado de Sonora, para hacer cualquier modificación de ley o para hacer alguna propuesta desde la sociedad civil, se requiere por lo menos el 1% de la firma del padrón electoral, acompañado de un previo estudio, en donde se justifique por qué se va a hacer la modificación. O bien, que lo encabece un diputado o una senadora local y que lo suba a pleno, a sesión. Eso pasa en Sonora, y lo digo porque justo participé yo en lo que se creó el año pasado. Se hizo una modificación a la ley de educación en el estado de Sonora para incorporar un concepto, que era el concepto de niñez migrante de retorno. Estábamos haciendo lo mismo para acá, para Baja California, con otro proyecto, y es medio complicado tratarlo de hacer desde la sociedad civil. Lo tiene a fuerzas que encabezar un representante popular. Desde el Parlamento va a ser muy complicado, pero de eso se trata. El Parlamento, este ejercicio del Parlamento, de lo que trata es de sentar las bases, como bien lo dice el profe Mena. Sentando las bases, se puede hacer el acompañamiento si es que, por ejemplo, la diputada o el diputado representante de la Comisión de Migración le interesa efectivamente hacer un cambio o trabajar para el beneficio, entonces tendría la obligación de acompañarse de las propuestas que emanan del Parlamento. La propuesta viene del Parlamento Migrante, lo acompaña el diputado o la senadora y se sube a pleno a modificar la sesión. Por ejemplo, el parlamentario Donald Bolman dijo: yo propongo que se haga, perdón, no fue él, fue el parlamentario Benjamin, que era Avenida de la República del Congo. Él dice: yo propongo
a los compañeros del Parlamento modificar el artículo 8 de la Ley de Educación para Baja California. Y vean qué interesante propuesta. Modificar el artículo 8 local de la educación en Baja California. ¿Cuál es su propuesta concreta? Crear en cada municipio un centro específico de lengua español por 6 meses para personas migrantes. Es una propuesta sumamente interesante. Claro. Un taller que dure 6 meses en donde se les enseña a las personas que no hablan español. Y es una propuesta que la tiene desde el Parlamento y que aquí ya es responsabilidad de los congresistas, de los representantes populares, agarrar esa propuesta, fundamentarla, subirla a pleno y que se modifique el artículo 8 de la Ley Local de Educación para crear en cada municipio un centro específico de lengua español por 6 meses para personas migrantes. A eso voy. Desde el Parlamento sería muy complicado, pero como ejercicio que va a generar insumos para hacer modificaciones y adecuaciones a la ley es riquísimo, es importantísimo. ¿Qué tan importante es la participación de los académicos en estos tipos de ejercicios? También es fundamental. Les comentaba lo que tuve la experiencia en Sonora. Para poder hacer esa propuesta, presentar esa propuesta, fueron aproximadamente 6 meses de trabajo académico, en donde se tiene que justificar el por qué la necesidad de modificar, por ejemplo, el artículo 8 de la Ley de Educación en Baja California. Se tiene que hacer y fundamentar con investigaciones serias, concretas, con datos duros, con datos objetivos, el por qué la necesidad de crear estos centros de enseñanza española. Entonces, la participación desde la academia, de académicos o académicas, la participación de investigaciones sociales que evidencien el problema de comunicación para personas migrantes que no hablan español y que de ahí se genera la discriminación, la desigualdad, el abuso de los derechos humanos, etcétera, etcétera, todo por el lenguaje, por el idioma. Entonces, en la investigación académica se puede justificar por qué es necesario crear estos centros de enseñanza español en municipios. Entonces, se sienta la base desde el Parlamento, ya se sentó, que es modificar el artículo 8 de la Ley Local de Educación para Baja California. Los académicos entran de la mano con los parlamentarios de este Parlamento Migrante y se entrega la justificación a quien se tenga que entregar, a congresistas, a representantes populares. Y entonces, ya con un documento que justifique la necesidad de crear estos centros de enseñanza español, se puede someter la propuesta a modificar la ley o el artículo 8 de la Ley de Educación. En este sentido, considero yo que la participación de académicos, académicas, de investigaciones sociales son fundamentales para cualquier modificación en el tema migratorio. Sí, mira, le voy a arrebatar un poco la palabra, porque mira, este tipo de ejercicios se me hacen muy similares, pero digo, no son iguales, para poder incidir en las políticas públicas. Nosotros, y ahí está mal a lo mejor ponerlo de ejemplo, pero durante casi 20 años en el Instituto de Investigaciones Sociales, retomamos, cuando yo estaba trabajando ahí en la UABC, retomamos el tema migratorio que se había olvidado prácticamente por la universidad. Con la llegada del Colegio de la Frontera Norte, pues como que los investigadores de la universidad de ese tiempo se sentían opacados, ¿verdad? Porque el tema migratorio lo incorporó el Colegio de la Frontera Norte en casi todas sus líneas de investigación. Y en la UABC, pues no, se abandonó prácticamente. Entonces, una compañera ahí nuestra, que era Gemma López, que era una luchadora social, ¿verdad? Que desgraciadamente falleció, me invitó a mí y a otros compañeros a que realizáramos foros cada año sobre el tema migratorio en la UABC, y le tomamos la palabra y empezamos a iniciar un proceso donde invitábamos a personajes de distintos
lugares de la República del tema migratorio, de tal forma que nos constituimos en un espacio a nivel nacional, ¿verdad? De los distintos espacios que había, donde se discutía el tema migratorio y la idea era incorporar a académicos y activistas juntos, ¿verdad? Para que tuviéramos esa sinergia y de poder hacer planteamientos. Y me acuerdo que pues, por ahí por la UAM pasaron, desfilaron una cantidad de personajes, ¿no? Solalinde, yo me acuerdo que lo invité, el padre Pantoja, que ya falleció, o sea, personajes que a nivel nacional estaban siendo activistas fuertes, ¿verdad?, del tema migratorio, pero al mismo tiempo también invitamos a académicos, ¿verdad?, y también a políticos, algunos que otros políticos por ahí, que por cierto los políticos casi no iban, ¿no? pero bueno, pero de esos foros me acuerdo que en una ocasión salió la idea de que en Baja California pudiéramos analizar la posibilidad de crear una ley de migración, que no existía. En Sonora ya había existido, ya sabíamos que Sonora fue pionero en temas migratorios, en eso de la legislación, y entonces en los foros que hacíamos nosotros regionales, lo dedicamos a hacer un foro específico para construcción de la ley migratoria. Invitamos académicos, invitamos a las organizaciones civiles de aquí de Baja California, hicimos 2 foros, y también invitamos a diputados, invitamos a regidores, etcétera. Y finalmente, de los 2 foros salió un producto, ¿verdad?, una iniciativa de ley, que sabíamos nosotros perfectamente que no podíamos nosotros encabezarla, porque también aquí está lo mismo, ¿no? Es decir, si vas a meterla por una iniciativa ciudadana, pues necesitas juntar firmas y hacer todo un trabajo previo. Entonces era la vía más corta era que algún diputado la pudiera adoptar, ¿no? Y finalmente salió un texto que nosotros elaboramos ahí de la ley, y un diputado él se comprometió a llevarla al Congreso. Pero esto provocó que otros 2 diputados dijeran, no, pues también nosotros vamos a meter una iniciativa para disputárselo poco. ¿Por qué? Porque se suponía que la iniciativa que nosotros hicimos estaba demasiado avanzada. No, y entonces trastocaba muchos aspectos, como por ejemplo que la desaparición de algunas instancias, y luego se manejaba el concepto de género, pues el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, la multiculturalidad y todo. Entonces asustó mucho a los diputados, a nosotros, y entonces dijeron, no, pues nosotros vamos a sacar otra iniciativa para empatarla, ¿verdad? Finalmente se llevó al pleno y se aprobó una ley, claro, ya con los recortes, que se eliminara el concepto de género, que se eliminara, sí, porque dominaba en ese tiempo el Congreso el panismo, ¿no? O sea, eran los diputados panistas, y les asustaba todas estas palabras, estos conceptos, ¿no? Decían ellos, es que no hay compatibilidad con nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, es un ejercicio que se hizo desde la academia con la sociedad civil, y sí se pudo lograr, ¿no? Esa ley todavía existe, quiero decirles, pero hubo una modificación cuando entró el gobierno pasado de Bonilla. Un diputado le hizo una modificación a la ley y el Congreso la aprobó, pero resulta que esa modificación era violatoria a los derechos humanos. Y entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos la observó. La Comisión Nacional de Derechos Locales la observó y dijo, no puede pasar esa ley así, o sea, hasta que no se corrija. Y entonces está en stand-by. Ya tienen como 3 o 4 años en stand-by esa nueva ley.
Sí. Yo quiero hacer algunos comentarios, si me permiten, para poder dar paso a algunas preguntas. Sí. Primero, pues no me sorprende, pero tampoco deja de darme pena, lástima, preocupación el hecho de que estos congresos migrantes, así sean simulacros, ¿verdad? No vayan acompañados por las fuerzas políticas, por lo menos por las fuerzas políticas democráticas o por las que votó la mayoría de la población buscando un cambio. Creo que esto amerita una fuerte crítica a los legisladores baja californianos, que para variar se siguen comportando exactamente de la misma manera en que se comportaron durante muchos años los priistas, luego los panistas y luego los bonillistas y ahora los marinistas o como quieran llamarles, porque yo no me atrevo ni siquiera a decir que son morenistas, porque van en contra de lo que se supone son los principios de Morena. Creo que es lamentable realmente eso. Junto a ello, agregar que hay personajes de gobierno emanados de Morena, como el caso de Ciudad Juárez, que a ese voy, donde el alcalde, que es un panista, como dice López Obrador, es un morenista disfrazado, de moronga azul, dice, es un panista de moronga azul, Cruz Pérez Cuellar, en la víspera de que sucediera esto de los que llevó a la muerte a 40 migrantes quemados, asfixiados, en una cárcel que les llaman estancia migratoria, pero que no es más que, es algo peor que una cárcel, donde los hacinan y los dejan cerrados con candado. Se atrevió el presidente municipal a hacer un llamado a la sociedad. Dijo, ya me cansé, ya estoy harto, no más migrantes. A los que vean en la calle pidiéndoles dinero, pidiéndoles comida, no les den nada. Por eso siguen llegando, porque aquí se les da todo. Y hace un llamado que les pone alas a los alacranes. Es decir, les da motivos de sobra al instinto represor, a la xenofobia, a las actitudes más denigrantes como seres humanos que puedan tener, en este caso los policías, y se los lanza como jauría, ¿no?, a los migrantes. Esta crítica tenemos que hacerla porque creo que este esfuerzo que están haciendo los migrantes para organizarse, para realizar los parlamentos, tiene que ir acompañado de lo mejor de la sociedad mexicana, incluida la parte de la clase política que se compromete con estas causas. Entonces, por eso hay que hacer esa crítica a la apatía de los ciudadanos y también al valemadrismo de los funcionarios, y en este caso de los legisladores. Caray, era un ejercicio democrático de parlamento de migrantes sobre un tema que nos lacera. Hoy, precisamente, 27 de abril, se cumple un mes de la muerte de estos 40 migrantes en esas celdas, en esas cárceles de Ciudad Juárez. Y quería hacer este contexto para preguntar si en este ejercicio se mencionaron casos tan terribles como este de Ciudad Juárez para proponer como migrantes parlamentarios una propuesta concreta de modificación de la política migratoria en nuestro país. Es algo que nos está quedando a deber el presidente López Obrador. Yo sé que el país lo encuentra destrozado, donde quiera que pone la mano, encuentra llagas, heridas abiertas, ¿no? Sea en el terreno de la educación, en el terreno de la salud, una corrupción que le aprietas y sale pus por todos lados, entonces es difícil componer al país, pero en el caso de los migrantes es algo que se nos va a convertir en una bomba de tiempo, en un peligro político desestabilizador muy grande para el país, en algo que manche todo lo que tiene de positivo las políticas realizadas por el gobierno de López Obrador, si siguen sucediendo, y todo indica que pueden seguir sucediendo,
casos, desgraciadamente, casos como el de Ciudad Juárez. Entonces, también mencionarles para preguntar su opinión sobre esta reunión que se realiza en México con la Comisión de Asuntos Migratorios, a la que asistieron 300 organizaciones de la sociedad civil. Y estas organizaciones de la sociedad civil lo que fueron concretamente fue a exigir alternativas a la política mexicana migratoria, porque está mostrando todas estas rasgos autoritarios, es decir, es una política que permite que salga lo peor que puede tener un gobierno y unas fuerzas policíacas a la orden de esta política migratoria, ¿no? Entonces, por muchos esfuerzos que haga el presidente para decir, no, lo que queremos es apoyarlos, salvarlos de sí mismos, a los migrantes, que no vayan a caer en peores peligros, lo cierto es que no ha sucedido así, sino que vemos cómo paulatinamente los casos más graves de sufrimiento y de represión hacia los migrantes, pues se ahondan, a pesar del discurso. Entonces, por favor, si nos pueden comentar algo que se da también en esta esfera nacional con las organizaciones que se reunieron ayer con la Comisión Nacional, y algo más que pudiera surgir, ¿qué se necesita? Yo estoy convencida de que va a tener que ser desde los migrantes mismos, apoyados por los pueblos, por las comunidades, por las organizaciones civiles. ¿Qué se necesita para crear ya la organización de los migrantes? Yo sé que es difícil por su carácter precisamente de eso, migratorio, por la movilidad que tiene, pero ¿qué es lo que se pudiera hacer en la experiencia que ustedes tienen, que se puede hacer al respecto? Gracias, maestro Rivera y José Moreno Mena. Bien, si me permiten, yo quisiera arrancar diciendo lo siguiente. Justo venía escuchando hoy en la mañana un programa de noticias en donde hablaban de esta reunión de más de 300 organizaciones con la Comisión Nacional de Migración. Y no sé si ustedes escucharon la misma noticia, pero no los atendieron. Tenían la cita hoy o ayer y los senadores ayer la tenían y no los atendieron. No los atendieron. Venía escuchando en la mañana la noticia en donde la representante de este grupo iba a presentar un decálogo de las necesidades inmediatas a nivel frontera norte y a nivel nacional sobre la atención, para dar una atención integral. Y en la mañana ella venía diciendo, estaba diciendo, no nos atendieron. ¿Por qué? Porque estaban cansados, porque no quisieron salir, y no nos dieron fecha para nueva entrevista. No nos dieron fecha. Es impresionante. Entonces, claro que sí, va la crítica para allá. La crítica va en el sentido de que no vean, de que no se visualice el tema migratorio como un botín político. Porque sí, efectivamente, en este ejercicio del Parlamento Migratorio aquí en Mexicali, fue evidente la participación de los representantes populares exclusivamente para la foto. No identifican el potencial que tienen las propuestas, no identifican esa necesidad inmediata y el poder que tienen de modificar, de reestructurar la atención. Lo utilizan desde mi punto de vista, desde mi muy personal punto de vista, como un botín político. Se toman la foto, participamos en el Parlamento, presentan los resultados, sí, tuvimos participación, pero no hay hechos concretos. La crítica va en ese sentido. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita mayor sensibilidad por parte de quienes toman, de quienes pueden y tienen el poder de modificar leyes, de que pueden hacer propuestas, de que se comprometan con el tema y que realmente apliquen el derecho de la representatividad. Están ahí, están representando algo, que verdaderamente lo hagan. ¿Por qué? Porque temas que se discutieron ahí en el Parlamento, de una de las cuestiones que ahorita mencionaba sobre propuestas concretas de modificaciones, fue el caso de la parlamentaria Stacy Girón y Juan José Melara Cruz. Ellos hablaron sobre la violencia obstétrica y
la hablaron a partir de una experiencia personal, en donde esta parlamentaria sufrió violencia extrema, violencia obstétrica extrema. Entonces, que propusieron hacer una modificación en la fracción 4 de la discriminación, de la ley de discriminación en Baja California, para que buscaran las prácticas y para que se garantizaran, qué interesante es la palabra, para que se garantizara el don de ayudar y se garantizaran prácticas psicosociales, la distribución efectiva de los recursos para garantizar salud mental y educativa de las personas que sufren violencia obstétrica. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita verdaderamente que se comprometan con el tema y que no nada más vayan a tomarse la foto, a que vayan a presentar propuestas que no tienen ningún sentido, que se fundamenten, y la base de la fundamentación es precisamente de los personajes que experimentan la discriminación, la violencia, etcétera, 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 acompañada de propuestas concretas como la que mencionaba, la modificación al artículo 8, justificando por qué la necesidad de crear estos centros de enseñanza de la lengua española. Desde mi punto de vista sería por ahí. Mira qué importante eso que estás mencionando, porque a uno se le ocurre casi siempre propuestas más macro, ¿no? Propuestas generales, pero sí es cierto, ahí hay aspectos muy concretos como esto de la violencia cuando ciertos grupos étnicos, por ejemplo, que están acostumbrados a tener sus hijos de una manera y son violentados al ir al hospital, ¿verdad? Y es algo interesante, porque también hace mucho lo plantearon los grupos mixtecos y zapotecos acá en San Quintín, ¿verdad?, sobre esa situación. Pero bueno, yo creo que está resurgiendo a raíz, y qué malo y qué desgracia, a raíz de la situación que ocurrió con las personas que fallecieron por la negligencia del Estado mexicano. A raíz de eso está emergiendo nuevamente, ¿verdad?, la sociedad civil que lucha por los derechos humanos de los migrantes, y se están organizando en todo el país. Hay varias iniciativas ahorita simultáneas, ¿verdad?, de empujar nuevamente al Estado mexicano para que haga modificaciones legislativas en algunos aspectos de la ley migratoria, de la ley de refugio, etcétera, pero al mismo tiempo están empujando para saber qué es lo que va a resultar de este proyecto de que está encabezando Solalinde, después, ¿no? Porque hay incertidumbre, no se conoce, ¿verdad?, y no hay claridad tampoco. Entonces, sí, yo creo que el cambio a mediano plazo, o corto y mediano plazo, va a surgir desde la sociedad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú dices, o sea, los políticos en estos momentos están enfrascados en otros temas, y en la agenda no está el tema migratorio, por desgracia, siendo que es fundamental, pues, ¿no?, para la convivencia, para el tránsito de los migrantes en el país, etcétera, ¿no? Y sobre todo pensando de que en los próximos meses va a haber cambios migratorios en Estados Unidos. El título 42 ya está pronosticado que va a desaparecer en mayo, y van a aperturar, van a iniciar nuevamente con el título 8, que era el título tradicional de la expulsión tradicional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos ya se están anunciando cambios ahí, ¿no? Y nosotros tenemos siempre que estar preparados, ¿no? Desgraciadamente, las autoridades mexicanas, por estar enfrascadas ahorita tal vez en otras dinámicas y en otros temas, pues no están al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no? A mí me gustaría comentar esto. En realidad acabas de tocar un tema muy interesante, José, porque a final de cuentas, si ya traemos un rezago importante en materia de legislación y de atención al problema de los migrantes, imagínate de aquí a 5, 3, 10 años adelante. No es nuevo. Tenemos cuando menos unos 5 o 6 años diciendo
que conforme se vayan, por ejemplo, en el caso específico del cambio climático, y si a eso le sumamos guerras, si a eso le agregamos narcotráfico que desplaza gente, si a eso le vemos crisis económicas recurrentes del sistema neoliberal, pues estamos viendo que el movimiento migratorio, y nos lo han venido anunciando desde hace, no sé, 5 o 10 años atrás, va a ser uno de los grandes problemas del siglo XXI de la humanidad. Y yo no veo en este momento más que buenas intenciones, por decirlo menos, en un gobierno que en este momento, ayer, antier, de nueva cuenta, me volví a indignar mucho, porque el secretario de Gobernación, que está supliendo al presidente de la República en las mañaneras, en las entrevistas mañaneras, pues anunció como si nada hubiera sucedido, ¿no? Sobre el tema de que pues ya fue vinculado a delitos el actual titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ¿sí? Comisionado. Y ni siquiera o sea, no lo apartan. Y le pregunta a un reportero, oiga, pero va a estar atendiendo al mismo tiempo su función, que obviamente no lo había estado atendiendo porque la crisis de la migración ha sido imperante a lo largo de todos estos últimos años, que viene, obviamente, no olvidemos, que viene de una crisis gravísima por los gobiernos neoliberales, y dice, ¿no cree usted que le pudiera en un momento determinado quitar un poquito la atención al señor titular del instituto de sus actividades? No se va a desatender, o él sea, va a ir a firmar cada mes a Ciudad Juárez y va a organizar su agenda para poder ir a firmar, ¿no? Perdóname, pero no la frieguen, o sea, eso es indignante, pues, eso es una bofetada para los migrantes en primer lugar, y para el resto de la población, y para el resto de la gente que está luchando. Para los mexicanos que tenemos estos funcionarios, ¿no? Y el resto de las personas y de los activistas y de los grupos civiles que están luchando a nivel mundial con un problema que está creciendo y que va a crecer más aún en el transcurso de los próximos años, las próximas décadas. Y entonces, aquí a mí una última pregunta, porque ya llevamos también una hora de programa, me gustaría casi una hora, pero me gustaría mucho preguntarles también si a nivel de las organizaciones y de los parlamentos y todas estas reuniones de la población civil que se están tratando de organizar para presentar un frente común e impulsar una verdadera reforma migratoria y una verdadera política pública a favor de la gente que está en tránsito en nuestro país, ¿qué tanto se está tomando en consideración? Y no sé si esto en el Parlamento aquí en Baja California se tomó en consideración, lo que está sucediendo en materia legislativa y en función pública a nivel internacional con el tema de la migración. Me gustaría mucho, doctor, escucharlo. Y de paso su opinión también sobre este hecho que estamos comentando de Francisco Garduño, que en opinión de muchos no solamente debió haber sido destituido de inmediato del cargo y puesto a disposición de la Fiscalía para la investigación, se tardaron en tomar esa decisión de ponerlo a disposición de la Fiscalía. Pero ¿qué opinan ustedes de esa falta de decisión ante un problema tan grave que es de los más fuertes que se ha enfrentado en lo que va de este sexenio en cuanto a muertes en general y en particular debido a la migración, a la mala política, a la función pública de este gobierno, pues, atribuibles directamente a malas decisiones, pésimas decisiones, inhumanas decisiones en atención a migrantes? ¿Qué les parece eso que está sucediendo? Y bueno, yo sí quiero hacer mi última pregunta también. ¿Qué opinan de lo poco que sabemos, pero que lo ha expresado ya Solalinde, de la desaparición del Instituto Nacional de Migración, incluso su comisión, está Comar, algo así se llama la organización, la comisión, y la creación de una nueva institución con participación de organizaciones de la sociedad civil?
las dos preguntas yo también se las quiero agregar ya como las últimas preguntas mías. Tomando en consideración que ya no se va a hacer en esta legislatura, en este periodo legislativo, claro. porque ya se acaba el día 30 y no hay ninguna intención de meter una iniciativa en ese sentido. Adelante, por favor. Óscar, por favor, Bueno, tan amable primero. yo en la pregunta sobre la decisión, mira, yo creo que ha sido una de las decisiones más erróneas que ha tomado el actual gobierno, de no mandar un mensaje que corresponda con el discurso, pues. López Obrador ha manejado un discurso de que no va a haber impunidad, de que va a haber justicia, etcétera, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente, abajo tenemos todavía pues esas inercias del pasado, ¿verdad? Que no corresponden pues con el discurso. Ahora bien, también desde la misma presidencia, ¿verdad? No ha habido voluntad, y hay que reconocerlo, ¿no? Porque Garduño, como lo dijo López Obrador, es mi amigo. Era un funcionario que trabajaba. Eso subraya el error, estimado. Eso, claro, por eso te digo. Eso lo agrava. lo agrava. O sea, decir eso es. Porque ha dicho que no va a permitir irregularidades ni de sus hijos siquiera, ¿no? Entonces. Eso fue un error garrafal, haber dicho eso. Yo estoy de acuerdo porque dijo, él le trabajó conmigo todo el tiempo, ha sido un funcionario ejemplar, lo que quiera, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente ahí debió haber acabado su discurso. Por lo mismo, ¿verdad? Yo no acepto que haya impunidad y que si a él hay que destituirlo, hay que destituirlo. Si a él hay que encarcelarlo, pues ni modo. O sea, simplemente con que lo separe del cargo, José. Exacto. Mientras se hace la investigación. Pero ya hay una vinculación a delitos. ¿Qué más que eso, verdad? Porque si ya está vinculado al proceso, entonces no se justifica que siga en el puesto. Es por sanidad y por transparencia, él se tiene que retirar. Y además también se me hace poco honesto de su parte, del mismo Garduño, no retirarse voluntariamente. Feo papel está haciendo y feo favor está haciendo el propio presidente, pues, ¿no? Decir, él por dignidad me voy a retirar mientras ocurre todo este proceso, ¿verdad? Para no afectar la figura del presidente, y pues no. O sea, por un lado el presidente diciendo mi amigo y el otro también diciendo, no me retiro. Entonces, híjole, o sea, esto da muy mal mensaje, ¿verdad? Desgraciadamente, pues para todos aquellos que seguimos luchando para que en este país haya justicia, no haya impunidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí marca desgraciadamente esta situación, ¿no? Y por otro lado, en la cuestión de la organización que está planteando Solalinde, mira, ese modelo se discutió mucho antes del gobierno de López Obrador, y de hecho cuando entró el proceso de transición del gobierno de López Obrador, de Peña Nieto López Obrador, precisamente participaron cientos y cientos de organizaciones en esa discusión, y el resultado fue eso, ¿no? Nosotros también nos tocó participar en todos los eventos y todo, y como les decía, desgraciadamente, al inicio del gobierno de López Obrador se pretendió llevar a cabo una visión de ese tipo, pero se vio truncada a los 6 meses, con la llegada de Trump y con todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, pero se ha tardado el gobierno mexicano o sea, postergaron esa visión y erróneamente, ¿verdad? Y dejaron que la situación fuera creciendo, a tal grado de que sucedió lo que tenía que suceder, tarde que temprano una desgracia, ¿no? Y ahora se está tratando de remediar esa desgracia, pero echándole gasolina, en vez de echarle al fuego, pues. O sea, en estos momentos yo creo que sí debería ser mucho más fuerte esas decisiones que permitan enviar mensajes y decir esto sí va a cambiar,
Porque el hecho de que lo diga Solalinde no es oficial el asunto. Solalinde no es funcionario, no es de alto nivel, ni No tampoco es ni podrá hacerlo mientras sea sacerdote. Y ese es si otra bronca. decide dejar de ser sacerdote para ser funcionario, tendrá que dejar pasar un plazo de creo que 2 años para poder ocupar un cargo. Así es que no es Solalinde. Y también estoy consciente yo de que esto no va a pasar en este sexenio. Ya prácticamente este sexenio ya está en sus últimas. Y las falta año y medio, todavía pueden hacerse cosas. Nos sorprendió la ley minera, nos sorprendió la aprobación de la ley de los pueblos sí se lo propongo, yo creo que sí es posible, pero vamos a entrar en un proceso electoral y ahí va a haber, si la oposición se ha comportado de una forma mezquina, etcétera, imagínense cómo va a suceder cuando empiece ya el proceso electoral. Ya claro. No va Adelante, doctor Oscar, por favor, si puede dar. Sí. Pues, ¿qué puedo argumentar? Más de lo que se ha dicho, totalmente en contra de la decisión de que se mantenga a este personaje como titular del Instituto Nacional de Migración. A título personal considero que este tipo de decisiones son las que determinan cómo un personaje público va a pasar a la historia. En este caso, para ambos. Coincido totalmente. En el caso de Garduño, ¿cómo va a pasar a la historia si él no se hace a un lado por iniciativa propia? ¿Como amigo del presidente o como enemigo del presidente? Decisiones que determinan cómo se va a trascender. Y en el otro sentido igual, decisiones que son sumamente importantes que se tienen que tomar, quitar del cargo a este personaje, porque es claramente uno de los principales responsables al no tener en condiciones básicas los centros de detención que tenían como el INM. Y en el otro tema, yo estoy convencido de lo poco que he estado siguiendo el tema, de lo poco que he estado estudiando, yo estoy convencido que la sociedad civil es quien realmente ha atendido a la población migrante. El INM no. El INM, como bien lo menciona el profe Mena, es una institución gubernamental, pero en la realidad quien sí ha atendido a la población migrante es la sociedad civil. Entonces, que desaparezca o no desaparezca el INM, la sociedad civil siempre va a estar ahí. Que lo que sí se puede hacer es que desaparezca el INM o que se transforme en lo que realmente es, una institución de registro y regulación de estatus migratorio, hasta ahí. Pero en atención a migrantes, no es. Y en materia de aplicación de criterios internacionales en materia de derechos humanos, que es lo que para los migrantes, que es lo que yo estaba planteando en un inicio. Iba para allá. En el Parlamento no se tocó como tema principal. Sin embargo, sí se identificó entre líneas precisamente toda la vulneración de los derechos humanos de los diferentes países de origen, tanto del continente africano como de Centroamérica. Se establecieron algunos criterios para atender estas garantías o para que se garantizaran los derechos humanos, sí, como ya lo había mencionado, a partir de hechos concretos, hechos particulares, como violencia, como discriminación, que se vinculaban directamente con la parlamentaria, representante de los derechos humanos. Y ella establecía precisamente que se modificaran algunos estatutos para garantizar, pero a título internacional se tocó muy poco. Muy bien. Pues, pero yo sí creo, yo sí creo que en cualquier modificación legislativa que haya a nivel local o nacional, se tiene que tomar en cuenta que México desde el 2011 se adscribió a los protocolos de los derechos humanos de Latinoamérica, de tal forma que es de alguna forma nuestra Constitución debe estar más o menos al mismo, aceptando los criterios que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ese nivel, y por eso en los marcos legislativos que se crean, que se modifiquen, tienen que incluirse necesariamente ya esos criterios internacionales.
para que México pues esté realmente a la par pues con lo que está pues legislándose a nivel internacional en materia de derechos humanos. Pues muy bien, salvo que quieran comentar una última cosa, pues podríamos dar por terminado este primer programa con el doctor Oscar, que nos gustaría mucho que nos volvieras a hacer el favor, mi estimado José, de volverlo a invitar. Aquí Cuatro Vientos ya es su casa, doctor. Gracias. Esperemos tenerlo más frecuentemente por acá. Y si hay que hacer un segundo programa sobre estos temas, adelante, estaríamos encantados. Muchísimas gracias. Sobre estos y otros temas en su carácter también de sociólogo y colega de José Moreno Mena, que como analistas políticos pues también resulta muy, muy interesante tratar otros temas. Me deja una tarea, doctor Rivera, tengo que ver qué es lo que sucedió ayer en el Congreso. Porque he estado buscando, a partir de lo que dijo, he estado buscando las notas, no la encuentro. Lo que encuentro es que se reunieron con la comisión, nada más de migrantes. Y en efecto, el día de ayer y de antier, los legisladores tuvieron sesiones maratónicas. Sí, maratónicas. Sí. Por eso no los atendieron. Aprobaron creo que 17 leyes, entre ellas en la Cámara de Diputados se aprobó la ley minera, está a discusión o por someterse a discusión en el Senado de la República. Se aprobó la Ley Nacional de Pueblos Indígenas. Se aprobó un montón de leyes que estaban en desapareció el CONACYT. El CONACYT desaparece el CONACYT. Sí, es cierto. Y estuvieron los legisladores 24 horas continuas en sesión. Entonces creo que también este es un elemento importante para ver cómo es que sucedió lo de los migrantes, ¿no? Y tengo entendido que fue con una comisión nada más que se pudieron reunir. Mala suerte para los migrantes programar en esta fecha en que fue un maratón legislativo. Y este maratón todavía nos trae mareados. Nos falta todavía nosotros mismos como periodistas y ciudadanos ubicar las leyes que se aprobaron y por supuesto para mí una de las fundamentales ver qué va a suceder en el Senado de la República con la ley minera, que pues también este tipo de leyes, ¿verdad?, provocan, no las leyes en sí, sino los acuerdos, las leyes que se dieron en el pasado neoliberal, provocaron el desplazamiento de muchos pueblos, fueron parte de lo que causó un incremento de la migración y siguen provocando violencia, muertes, en confrontaciones entre las propias comunidades con las empresas mineras que llegan a apropiarse de los recursos y que utilizan como estrategia dividir a las comunidades y a veces coludidos con grupos criminales que actúan en la zona, desplazar a la gente. O lo peor, matar a los activistas. Y matar a los activistas. O lo peor, matar a los activistas. En Michoacán, en las últimas semanas, en los últimos 2-3 meses han asesinado a 7 activistas sociales ligados directamente a la defensa del territorio contra la acción de las mineras. Entonces nada más quería comentar eso, porque me deja esa tarea, doctor, ver qué fue lo que pasó con esta reunión y tarea para todos ver qué es lo que se aprobó así de rápido de 17 iniciativas de ley y algunas muy importantes, no perderlas de vista en el Senado de la República. Así es. Sí. Lo escuché hoy en la mañana, escuché a la representante del grupo, escuchar por teléfono diciendo que no lo recibieron, precisamente por eso. Así es. Pero sí, yo encantado, muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes, dispuesto en cualquier momento. Muchas gracias, doctor. José, tus últimas palabras. Pues nada más agradecerle a Oscar su presencia y esperamos que no sea la única, ¿verdad? Él tiene muchos temas que ha trabajado sobre la niñez, sobre los adolescentes, sobre los menores en situación de vulnerabilidad, etcétera, que podemos discutirlos en un momento dado, ¿verdad? Pues ahí te ponen de acuerdo, José, ahí te ponen de acuerdo con tu hoy colega, tu exalumno y hoy colega, se ponen de acuerdo y tú sabes que nada más nos dicen, este es el tema y adelante.
Y mientras tanto, pues yo voy a protestar aquí, voy a poner mi pancarta acá afuera en la casa, porque dentro de las cosas que no fueron trascendentes para los diputados en sus maratónicas sesiones, pues ahí está el tema de también reducir a 5 días nada más la jornada laboral en este país, la jornada semanal. Sí. La dejaron ya para después. ¿Por qué? Porque los empresarios dijeron, no son los tiempos. Amigos, muchísimas gracias. Muy amable Oscar, muy amable José. Olga, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Si les gustó el programa, les pedimos de favor, ya saben lo de siempre, denos un like y también compartan el programa. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Periodismo. 4 vientos, periodismo en red. Donde todas las voces se encuentran eco. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Ya se fue. Lo escuché en Aristegui. Ok. La nota, nada más. Se lo quería decir sin que se grabara, pero lo escuché hoy en la mañana.